Alguna vez yo decía que los temas que tratamos aquí vienen de la forma más variada posible. Algunos de ellos, como el de hoy, tienen que ver con la experiencia del ministerio, las dificultades que se han visto con respecto a ciertas cosas. Es por eso que el tema de nuestro estudio hoy es el de nuestras fortalezas mentales. En principio la palabra fortaleza parece algo positivo, pero vamos a ver que aquí en la palabra de Dios hay una visión totalmente opuesta. Voy a leer 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6, en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahí está, en palabras muy nuestras, la problemática que sin embargo voy a comentar como introducción. Es decir, nos vamos a poner en el contexto. Pablo está dirigiendo esta exhortación de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 a una iglesia que tenía varios problemas graves y críticos. Uno de ellos es que estaba guardando o manteniendo el pecado de uno de los miembros de la iglesia, que era muy claro para todos, lo estaban tratando de tapar, disimulándolo, en vez de afrontarlo, y es por eso que en la 2 de Corintios Pablo exhorta fuertemente a la iglesia con respecto a las conductas que debe tener con respecto al pecado. Aquí ya pues obviamente nos encontramos con un apóstol, Pablo, hablando fuertemente a la iglesia, hablando con claridad. Es que cuando decimos fuertemente pensamos es que Pablo se volvió regañón, o que el ministro está neurotizado, o que de pronto ya la vejez lo tiene muy amargado. No hay tal. Hay momentos en los cuales la iglesia tiene que oír las cosas con toda la claridad del cielo, basado en lo que en Isaías, creo que es el capítulo 5, dice: hay del que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Entonces hay que llamar al pecado como pecado, y eso no tiene forma de ser suavizado. Bien, pero este no es el caso, hoy no vamos a hablar del pecado de la iglesia, vamos a hablar de un problema, segundo problema que tenía la iglesia de Corinto, que es el de las fortalezas mentales. Entonces Pablo exhorta a la iglesia con estos términos. Repito, 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Primero leemos la Nueva Traducción Viviente y hacemos el análisis en la Reina Valera del 60. Versículo 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Allí está la palabra que vamos a estudiar, fortalezas. Versículo 5 explica qué son las fortalezas. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Claro? Términos claros, términos concisos y concretos. Por consiguiente, la iglesia de Corinto seguramente se sintió regañada. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo quería decirles a ellos. Una de las frases que yo mandé en estos días de Leonard Ravenhill decía más o menos lo siguiente, lo estoy parafraseando un poco. Decía: el motivador apunta a las emociones, pero el predicador de Dios habla a la conciencia. De eso es que se trata. Si vamos a hablar de cosas bonitas,
estimulantes, que haga sentir bien a todo el mundo, pues estamos levantando una iglesia como la mayoría de las que se parecen a la iglesia de la Odisea, o un poco menos quizás, pero igual una iglesia que está muy contenta consigo misma, pero que no es capaz de mirarse a sí misma. Entonces, si el mismo Ravenhill decía que si uno quiere ser popular, predica del amor, pero si quiere hablar de santidad, se va a volver impopular. Espero que hayan leído esas frases que han sido consignadas en entregas periódicas en este y en el otro grupo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando nosotros estudiamos un poquito la mente humana, cuando somos curiosos para saber cómo funciona la mente, o somos curiosos con respecto a cómo funcionan las relaciones entre los seres humanos, pero sobre todo cuando profundizamos en la palabra, vamos a ver que uno de los grandes obstáculos para la obediencia del cristiano, para las buenas relaciones personales entre los creyentes y para el crecimiento espiritual, es el pensamiento carnal o inmaduro. Lo digo ahora al revés. El pensamiento no atenido a la escritura de Dios, o sea, el pensamiento carnal, pensamiento mundano, inmaduro, es el obstáculo por el cual la mayoría de los cristianos no llegan a la obediencia completa a Cristo. Por la misma razón, las relaciones interpersonales de estos cristianos suelen ser caóticas y entonces tienen muchos conflictos en el seno de la familia y en la iglesia, también en sus trabajos. Y por la misma razón, muchísimos son los cristianos que no crecen. ¿Por qué? Porque mantienen un pensamiento carnal. Por eso es que esta palabra que estamos viendo hoy nos llama a identificar las fortalezas, bíblicamente hablando, para llegar a la obediencia. El primer punto que tenemos que tener claro es este. Tenemos que cambiar nuestro modelo de enfrentar y solucionar los problemas. ¿Qué dijo? Pues lo mismo que está en la segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Ahora sí en la Reina Valera. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque tenemos un cuerpo y una mente humanos, nuestras batallas en la vida deben ser con el otro componente del ser, que es el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto a lo largo de mi ministerio? Que son muchos aquellos que, llamándose cristianos, manejan sus conflictos con argumentos humanos, con lo que aprendieron cuando tenían 10 años de edad, o 5, o 25, con lo que les enseñaron en el colegio, sus papás que no eran creyentes, o en la universidad si es que tuvieron ese estudio, o los amigos, o los medios de comunicación. Metieron una serie de principios que son los que hacen que la persona entonces, cuando es ofendida, responda con otra ofensa, y cuando es criticada, se sienta descompuesta y anulada, porque así nos lo enseñó la cultura, en una sola palabra. Entonces, este versículo dice literalmente, andamos en la carne, sí, es cierto, nuestro cuerpo está aquí en la tierra mientras estemos viviendo aquí, pero no debemos comportarnos, porque estamos militando en otro ejército, no debemos comportarnos, no debemos militarnos según la carne, sino según el espíritu. Porque, mis hermanos, el peor error ante estas batallas, estas luchas en la vida, es dejar que el pensamiento tome el control de cualquiera de esos conflictos. ¿Cómo sabemos que está tomando el control la mente o el pensamiento?
Cuando yo empiezo una frase, es que yo pienso que tal cosa, o es que yo siento que tal cosa, o es que yo creo que tal cosa, pero no lo que cree la Biblia, sino lo que creo porque así me lo han enseñado. Esas frases que empiezan así están empezando a manifestar muy probablemente una fortaleza mental. Vamos a ver más adelante lo que eso significa, qué es la fortaleza mental. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es entender el conflicto espiritual, mis hermanos, pero basándome en lo que me ha enseñado la palabra. Y según la palabra, hay 4 características de todo conflicto espiritual. En primer lugar, que es una batalla interior. En Romanos capítulo 7, versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tomando todo el capítulo 7, lo que Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia de Roma es que hay una batalla interior, un conflicto espiritual en todo creyente, no solamente en Pablo, no solamente en la persona que llega a pedir una consejería, en todos, ovejas y pastores, donde lo espiritual está en conflicto con lo carnal. Y el error es dejarse llevar por lo carnal, en vez de por lo espiritual. ¿De dónde proviene lo espiritual? De la palabra de Dios, de la Escritura. ¿De dónde proviene lo carnal? Del mundo. Por tanto, es ver quién tiene la razón, la palabra o el mundo. Eso nos queda ya completamente claro. Entonces, ante todo conflicto, yo tengo que empezar a razonar, por eso decía en este punto, tengo que empezar a cambiar mi modelo de enfrentar y solucionar los problemas, entendiendo la batalla espiritual que hay. Yo no puedo manejar mis conflictos con mi mente, que es mi carne, sino tiene que ser con la palabra que mora en mi espíritu. Segunda característica del conflicto espiritual: las armas son espirituales. Segunda de Corintios 10:4. Como nos damos cuenta, esto está sustentado con la Escritura. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas? Pues primeramente la palabra de Dios. Segundo, el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Tercero, el desarrollo de las virtudes cristianas, la piedad, la devoción y el fruto del Espíritu. Esas son las armas, junto con la armadura de Dios, el casco de la salvación, el escudo de la palabra, el cinturón de la justicia, las sandalias de la paz, del evangelio de la paz. Con esas armas es que yo logro finalmente entender, manejar y si acaso llegar a la solución de un conflicto que yo tenga con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos. Yo no puedo manejar el conflicto con mi pareja porque estoy resentido y entonces no le voy a hablar, o le voy a hablar golpeado, o le voy a hablar agrediéndola, porque es que me siento mal. Ahí estoy cometiendo tremendos errores que lo que van a hacer es aumentar los problemas. Miren, que esto quede muy claro. Todas las herramientas que el hombre se inventa puede que solucionen algo momentáneamente, pero a largo plazo traen más problemas. Voy a poner un ejemplo muy claro. El hombre tenía afán de caminar más rápido, de llegar más rápido a otro sitio, de visitar más sitios, y entonces se inventó el vehículo.
Cuando era tirado por caballo, los problemas eran uno, las calles eran sucias por causa de los animales que se hacían ahí en plena calle. Pero cuando desaparecieron los caballos y aparecieron los vehículos de motor, entonces el problema es otro, la contaminación. Ustedes revisen y verán que toda solución humana siempre trae más problemas. Tercera característica del conflicto espiritual: los enemigos son invisibles. Ay, por Dios, esto sí que es importante, porque si algo he visto yo en las consejerías es cómo llega fulano contra sutano, a ver cómo se desquita o cómo lo pone en contraposición al pastor para hacerse él como la víctima y el otro el victimario. Pero Efesios 6:12 dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué es lo que pasa? Que estas entidades espirituales invisibles son las que manejan muchas de las condiciones, situaciones, pensamientos y sentimientos de la persona que está enfrentada conmigo, y de paso, si pueden, si yo no estoy en la guerra espiritual, me manejan a mí también. Entonces nos ponen a pelear por lo que pensamos, por lo que sentimos o por lo que creemos, y ellos saben, estas entidades espirituales, que eso es cuento de nunca acabar. De hecho, entre más dos seres humanos peleen, más lejanos están cada vez. Con el Señor es diferente, la solución es espiritual, y hay solución definitivamente: el perdón, la tolerancia, la comprensión. Cuarta característica: requiere completa consagración, y aquí vemos otro problema crítico. Segunda de Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ay, no, pastor, pero esa palabra sí es muy complicada, porque eso quiere decir que entonces, si yo voy a ser cristiano, me tengo que retirar de la vida. No, hermano, no está diciendo eso la palabra. La palabra está diciendo que ustedes, que yo, tenemos que vivir espiritualmente y por tanto militar como soldados espiritualmente, usando las armas espirituales. Y que cuando vamos al mundo, no permitimos que las cosas del mundo nos enreden. Él dice claramente: ninguno que milita se enreda. No dice no tiene negocios. Está hablando de negocios enredados por cuenta de la mente carnal. Entonces yo puedo hacer negocios, yo puedo trabajar, yo puedo tener un salario, puedo traer sustento para subsistir en mi casa, siempre y cuando lo haga espiritualmente, manejando las cosas con el espíritu. Porque si lo hago como un simple carnal, los problemas de la vida me van a atrapar, me van a dejar en muy malas condiciones. Eso con respecto al versículo de la 2 de Corintios 10:3. Pasemos a 2 de Corintios 10:4, donde está la palabra que nos interesa. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sí, tú eres soldado, no se te olvide eso. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñar aquí con la palabra fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? En primer lugar, la fortaleza es una construcción humana. Es algo que un ser humano construye. Puede ser un edificio o puede ser algo mental. Tengámoslo orientado hacia ese aspecto principalmente, la parte mental, la fortaleza mental. Es una construcción que el ser humano hace. ¿Que tú la tienes? Sí. ¿Que yo la tengo? Sí. Vamos a tener que descubrir cuáles son. Si es una construcción, debe tener un propósito. Como es fortaleza, no es simplemente un edificio, no es simplemente una casa. Entonces, al ser fortaleza es una defensa. ¿Ante qué? Un plan de vida que me hago yo.
Entonces yo digo, voy a ser una persona excéntrica, entonces voy a cultivar cosas raras que llamen la atención. Ahí estoy haciendo una construcción de una fortaleza. La gente me va a mirar con el paso de los años y va a decir, ese tipo cómo es de raro. Pero lo más frecuente es que las fortalezas sean contra algo externo amenazante. Entonces el ser humano, desde niño, desde joven, aprende que el mundo es amenazador y busca construirse algunas cosas que lo defiendan de esas agresiones. Sin darse cuenta, las va tomando muy adentro de sí y se van convirtiendo en conductas repetidas. Es lo que se llama una fortaleza. Porque eso es algo que va hacia adentro y cerrada en el interior. Quiero hacer énfasis en esto. Una fortaleza es muy difícil de abrir. Un consejero, un pastor que está hablando con una persona que tiene una fortaleza, tiene que ser muy hábil, tiene que tener bastante conocimiento y sobre todo acudir continuamente a la ayuda del Espíritu Santo, para que sea ese Espíritu el que encuentre la forma de entrar a esa fortaleza. Porque usualmente las fortalezas son construidas con el propósito de no cambiar. O sea, yo establezco algo y ya después no lo quiero cambiar porque me dio resultado, me defendí. Vamos a ver si eso que estamos planteando corresponde a lo que es bíblico. El diccionario Thayer da la definición de fortaleza como lo siguiente. Primero, castillo, fortificación, fortaleza, solidez. Ya vimos que sí, que era una construcción sumamente fuerte. Segundo, según el diccionario, cualquier cosa sobre la que uno se apoya. Aquí ya nos descubre entonces un aspecto donde la fortaleza empieza a tener problemas. Si yo me estoy apoyando en alguna forma de pensamiento que no es bíblica, estoy empezando a tener un problema. Si me apoyo en un pensamiento que está en la Escritura, entonces mi caminar va a ser bíblico y espiritual. Si el planteamiento es humano, mi conducta va a ser mundana, carnal, inmadura. Cualquier cosa sobre la que uno se apoya, y extiende un poco la definición aquí, los argumentos y razonamientos mediante los cuales un litigante, o sea, alguien que litiga, que pelea, que se defiende, se esfuerza para fortificar su opinión y defenderla contra su oponente. Ya estamos viendo aquí la cosa un poco más complicada. ¿Cuándo se manifiesta una fortaleza? Cuando una persona está recibiendo una opinión de otro, una enseñanza, una sugerencia, un consejo, y esta persona lo que hace es defenderse con argumentos y con razonamientos en contra de ese consejo, de esa enseñanza, de esa verdad que se le está transmitiendo. Hermanos, ya con esta definición del diccionario bíblico Thayer encontramos que todos tenemos fortalezas que se oponen contra Dios. Y para terminar, la definición de Thayer dice, se usa metafóricamente en la 2 de Corintios 10:4 de aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana, solamente carnal, no es para nada bíblico. Bueno, quizás con algunos ejemplos podamos tener algo más de claridad. Aclaro, mis hermanos, que esto es un campo para que cada uno de ustedes, con la debida humildad bíblica, con la debida sabiduría bíblica, va a ir a la presencia de Dios y le va a decir, Señor, acabo de descubrir que tengo esta fortaleza y esta. Las presento ante ti porque tu enseñanza de hoy precisamente se basa en esto, de hoy y de mañana.
Algunas defensas o fortalezas en contra del crecimiento pueden ser, por ejemplo, la culpa la tiene el otro que no me deja crecer. Este es un argumento que se oye mucho en las parejas. Ay, pastor, es que usted no sabe, mi marido, cómo es que me tiene encerrada entre 4 paredes mentales o emocionales y yo no puedo crecer. Bueno, es que está diciendo una mentira ella, no necesariamente es toda mentira, pero sí hay ciertas construcciones, porque si somos cristianos, nadie nos puede esclavizar. Esta fue la disculpa de Adán, cuando el Señor vino a pedirle cuentas, y dijo, la mujer que tú me diste fue la que me dio el fruto. Eso es mentira, él quiso comer. Entonces, dentro de una relación, y si somos creyentes, somos libres. La otra persona no es una esclavista. Solamente que nosotros no conozcamos la verdad de Dios bien, en profundidad, es cuando dejamos que la otra persona tome el control de nuestra vida. La otra persona está siendo instrumento de la oscuridad, del diablo, simplemente. Y el diablo viene a esclavizar, a robar, a matar y a destruir. Otra fortaleza, pongan lo que ustedes quieran ahí. Eso que usted está diciendo, pastor, está en la palabra. Pero es difícil aplicarla a mi vida, dice la persona que se defiende. Es difícil, pastor, porque usted no sabe las circunstancias, usted no sabe la cantidad de trabajo que tengo yo, usted no sabe cómo mis hijos son de complicados, usted no sabe. Pues esta fue la argumentación, la disculpa que dio Moisés cuando el Señor lo llamó a ir a libertar a su pueblo. Sí, Señor, pero es que yo soy tartamudo. Es decir, tu palabra, tú que eres el creador, conmigo no puedes. Es un error absoluto. Otra fortaleza. Sí, pastor, lo que dice ese versículo no se puede aplicar literalmente, porque hoy son otros tiempos. Este es el argumento de la herejía. Cada hereje que ha querido acomodar un versículo ha empezado por aquí. Otra fortaleza. La vida terrenal y la vida espiritual no se pueden vivir juntas. O se es terrenal o se es espiritual. Falso. Cada uno que ama al mundo da esta fortaleza, porque estamos llamados a vivir una vida espiritual dentro de un contexto terrenal. No podemos separar las dos cosas hasta que el Señor venga. No te pido que los quites del mundo, dice el Señor Jesucristo en Juan 17, sino que los preserves de Él. O sea, que estén en el mundo, pero no contaminados por el mundo. Otra fortaleza. Ese instinto que tengo es muy fuerte y no me deja obedecer. Ese es el argumento de todo sensual, de todo lujurioso. Y el último por ahora, mientras cada uno oye la voz del Espíritu Santo. Mis ingresos no alcanzan para ofrendar y diezmar. Ese es el argumento de aquel que se cree dueño de sus, entre comillas, cosas. Porque el que sabe que las cosas que tiene bajo su control son de Dios, todo, sus hijos, su casa, su carro, su dinero, todas las posesiones son de Dios y él solamente es administrador. Entonces, devolverle a Dios en ofrenda o en diezmo es no solo un reconocimiento, sino una obligación para decirle, Señor, esto que estoy aquí dando es tuyo, porque tú me diste mucho más que eso. Con esta ofrenda, con este diezmo te estoy dando la gloria a ti. Bueno, vamos a hacer un poquito de folclore con dos cosas para que nos quede claro el tema de las fortalezas que vamos a culminar mañana. Ustedes imagínense a Adán y a Eva profundizando en sus fortalezas.
lo mismo que Satanás. Entonces el diálogo del paraíso sería algo así. Esto lo tomé de un libro y me pareció muy simpático. Satanás diría esto: ajá, Dios te ha prohibido todo como si no quisiera que te divirtieras. Basta ya de tantas reglas. Y créanme que eso lo dice a veces nuestra mente. Uy, Señor, pero tantas cosas para obedecer. Qué vida tan aburrida. Continúa Satanás: disfruta tu vida, sé libre y no aburrido. No te preocupes, nada te va a pasar. Muchos construyen su fortaleza en esto y lo increíble es que se congregan en iglesias cristianas. Entonces, ¿qué hacen? Van 1 hora, 2 horas, 3 horas a un culto y salen a buscar el desaburrimiento, la entretención, el placercito por allí. Y regresan otra vez a la iglesia, un poco cabizbajos, pero vuelven a pecar y vuelven a rezar y empatan. Es una fortaleza verdadera la que hay en esa persona que no le permite vivir la vida en santidad, no quiere. Entonces hay cantidad de argumentos. Continúa Satanás: ya nadie cree en esa fábula del infierno. Es un invento de los viejos para asustarte e infundirte temor. ¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para ti? ¿O solo tenerte controlado? Mire, ese fue el mensaje subliminal por debajo de cuerda que le lanzó Satanás a Eva. Y es el mensaje que sigue lanzando hoy. Es que ese pastor es muy cansón, es muy exigente, ese pastor solamente regaña. ¿Por qué? Satanás está ahí al lado del creyente diciéndole: pero ¿por qué tanto control? ¿Por qué tanta exigencia? Entonces, la respuesta es: hermano, lea la palabra y verá que el pastor no se está inventando nada que Dios no haya dicho. Ahí están todas las normas. Pero Dios ha dicho más que eso, más que normas, ha dicho: aquí está mi espíritu y la sangre de mi hijo para que tú puedas cumplir con mis requerimientos, no porque yo quiera controlarte, sino porque un día te deseo junto a mí y mi santidad no va a permitir que tú estés junto a mí si tú no has sido santificado. ¿Entendiste, hijo? ¿Quieres estar a mi lado? Entonces tienes que querer ser santificado, ser liberado de todo aquello que haría que mi santidad te destruyera. Continúa Satanás en su diálogo. ¿Cómo vas a lograr el éxito en este mundo con tantas restricciones? ¿O cómo vas a vivir rico en este mundo? Va a ser todo muy aburrido con tantas restricciones. Entonces ahora responde Eva: sí, se ve bonito, lo quiero y lo merezco. Yo me he esforzado mucho. ¿Por qué me voy a negar ese placer? No creo que sea tan malo. Miren la cantidad de fortalezas. Además, a nadie le hago daño, nadie me ve. El pecado oculto. Y Adán justifica su pecado así: Eva lo hizo, ¿por qué no puedo yo? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo hace lo mismo. No es culpa mía, la mujer que me diste por compañera me dio a comer. Además, soy hombre, ¿cómo esperas que pueda resistir tantas tentaciones? ¿Qué dirán mis amigos si no los acompaño? Y por último, Eva vuelve y dice: la serpiente fue demasiado convincente. Además, Adán hizo lo mismo. Voy a terminar rápidamente con una pequeña historia que fue real. La parábola de la vaca se llama. Un hombre obstinado parecía no convencido cuando discutía con el famoso Abraham Lincoln. Entonces Lincoln le preguntó: ¿cuántas patas tiene una vaca? Por supuesto que 4, le contestó con disgusto. Así es, afirmó Lincoln. Ahora, supongamos que toma la cola de la vaca y la llama también una pata. ¿Cuántas patas tendría la vaca? 5, contestó el hombre confiadamente. Allí se equivoca, dijo Lincoln. Llamar pata a la cola de una vaca no la convierte en pata. Amén
y amén. Eso es como una tremenda enseñanza para terminar, en el sentido de que a veces llamamos blanco a lo negro, gris a lo rosado, y después decimos, es que la verdad es esa. No lo es, no es así. Bueno, mis hermanos, la invitación es a hacer un examen de conciencia primero. A medida que vamos caminando, el Señor nos va a ir mostrando en los próximos días nuestras construcciones mentales mentirosas, porque ya nos ha dado bastante palabra para compararlas y saber dónde estamos llamando pata a la cola de una vaca. Bien, por hoy, amén y amén.